Muy bien, así arrancamos entonces nuestro programa Tiempo Rural y ya está con nosotros el licenciado Lisandro de los Ríos, gerente de la Asociación de Productores de Granos del Norte, Prograno. Lisandro, muchas gracias por venir a visitarnos. Pero muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Lisandro, hay una preocupación que creo que está latente en muchos sectores productivos y particularmente en el tema rural, y es el hecho de que aparentemente hay una excesiva presión fiscal. Lo hemos visto y lo hemos escuchado a dirigentes del campo, tanto de entidades nacionales como de entidades locales, de que todo lo que tiene que ver con retenciones a las exportaciones, impuestos provinciales, impuestos nacionales, en muchos casos impuestos municipales, hacen que hoy ciertos sectores productivos tengan ya algún grado importante de quebranto o de escasa rentabilidad. ¿Cómo lo ven ustedes al tema? Sin duda que es así, digamos, no es algo aparente. La presión fiscal es altísima. Justamente hace pocos días acaba de salir un estudio de ACREA al respecto, donde ellos hicieron mediciones de la presión fiscal en casos particulares de provincia de Santa Fe y provincia de Buenos Aires, donde la presión fiscal en campos propios está alrededor del 80% y en campos arrendados llega al 90% de lo que es, digamos, el ingreso que tiene el productor. Es decir, que no es algo aparente, sino que es altísimo. Ahí entran dentro de ese cálculo, como bien decías, todo lo que es las retenciones, más impuestos nacionales, más impuestos provinciales, más impuestos municipales, que ellos tienen una tasa vial, etcétera, en esas provincias. Pero lo más significativo de esto, que también se da en el caso de Salta, es que el 97% de todos esos impuestos van a parar al Estado Nacional. 97%. 97%. Es decir, que cuando hablamos de federalismo, o cuando nos hablan de federalismo, nosotros por algo lo planteamos, lo venimos planteando desde el programa y desde las entidades, a la necesidad de un federalismo en serio, y esto nos demuestra que en realidad el discurso es muy diferente a lo que es la realidad, ¿no? O sea que el dueño del campo, en el mejor de los casos, si le va bien con toda su producción, puede contar con un 20% de lo que le ingresa, el resto todo para el Estado. Exactamente. Sí, de su resultado, digamos, el 80% se le va en impuestos y casi el total de esos impuestos se van a la nación. Y de ahí el 97% de eso se va a la nación, y la nación sí coparticipa, vuelve algo a Salta. Exacto, exacto. Ahora, cuando ese informe de CREA fue emitido, también se contempló, por ejemplo, situaciones particulares de economías regionales como la nuestra, que tenemos un flete realmente importante a puerto y demás, o sin contar flete todavía. No, esto era de impuestos. Te diría que lo único que se incluye ahí relacionado al flete se incluye el impuesto a los combustibles dentro de esa carga fiscal. Pero no, eso es solamente impuestos. Ahora, Lisandro, cuando hablamos, por ejemplo, de una explotación extensiva, la soja, que es el principal cultivo hoy de la Argentina, sí. La soja paga en granos, en poroto, cuando se puede exportar en poroto, el 35% de retenciones a las exportaciones. O sea que de entrada nomás, el precio que tiene la soja, que hoy puede llegar a estar en 1.700 pesos, más, menos, por ahí en Rosario, el 35% está en retenciones a las exportaciones, ¿verdad? Sí, digamos los 1.700 pesos hoy ya es descontadas retenciones. Eso, exactamente, sí. Es decir, ya es el precio fase, es decir, sin las retenciones. Ahora bien, sacando ese 35% de esos 1.700 pesos, sí. ¿Qué le queda a un productor agropecuario luego de eso? ¿Qué más hay que empezar a descontar? Bueno, hay que descontar varias cosas. Por un lado, todo lo que es el costo de producción directo, ¿sí? Semillas, labranzas, agroquímicos. Eso en un campo propio son alrededor de $300 por hectárea. ¿Sí? Y a lo que hay que sumarle después el costo de trilla, que son unos $70 más, y a lo que hay que sumarle el costo de los fletes que tenemos sobre todo desde Salta o desde todo el NOA, que son en promedio a este año son alrededor de 350 pesos por tonelada. Sí, o sea que la rentabilidad, la verdad que el número es cada vez más ajustado en campos propios, en campos arrendados ya no está cerrando el número directamente. Es decir, vamos a suponer que un productor de campo propio
¿cuánto tiene que producir, por ejemplo, en soja como para tener algún respiro en cuanto a rentabilidad por hectárea? En campo propio y está cercano a lo que llama el punto de indiferencia, está cercano a las 2 toneladas por hectárea. O sea, que mínimo tiene que producir 2 toneladas. Vale decir que en esta última campaña, donde la mayoría de los campos produjo menos de 20 quintales por hectárea, ese productor perdió plata directamente. Este año en particular, todos los productores de Salta de granos perdieron plata. Eso es así de claro. Yo le hago un número muy simple. Salta genera, ¿sí?, en valor bruto de producción de granos alrededor de 1.800 millones de dólares por año, ¿sí?, antes de descontar retenciones. Este año se generaron 900 y pico de millones, 980 creo que me daba el cálculo, es decir que faltan 900 millones de dólares, estamos hablando de 4.000 millones de pesos, que no se generaron y que no se movilizan en la economía de la provincia este año, porque no están, porque no llovió, y después cuando no tenía que llover, llovió. Bueno, fue un año muy malo para la producción de granos, y eso llevó a que hoy, este año, faltaron 1 millón de toneladas de soja, 300.000 o casi 400.000 toneladas de maíz, que no se produjeron porque no acompañó el clima. Y es mucho dinero que no se generó, no se inyectó en la economía de Salta, y eso hoy se está notando en los pueblos. Ya lo creo que sí, porque bueno, obviamente todo el mundo sabe que el campo es un verdadero motorizador de las economías en cada uno de los lugares donde hay una actividad, una explotación agropecuaria, y si ese dinero no ingresó, evidentemente no está, y si no está, no le llega a la gente. Cuando existe una causa como el clima, que no lo podemos manejar ningún ser humano, ¿hay alguna respuesta por parte del gobierno en disminuir esta presión fiscal? Bueno, si hablamos de los impuestos más altos, no. ¿Por qué? Porque volvemos a lo anterior, dependen del gobierno nacional. El gobierno nacional, sabemos que el sector agropecuario no lo tiene bien conceptado, no está dispuesto a ayudarlo, siguen teniendo esa ideología de pensar que el productor agropecuario siempre le va bien. Es decir, el Estado Nacional es socio en las buenas, pero no en las malas. En el caso de la provincia, sí se logró, por ejemplo, este año, que se volviera a prorrogar el impuesto a la mera compra, que se llama, que es un 1,5% sobre el valor de los granos. Eso sí se prorrogó, y de hecho la provincia declaró la emergencia agropecuaria en distintos departamentos de la provincia. En el caso de los granos por sequía, sé que en el caso de la puna por exceso de lluvias. O sea que en la provincia sí se declaró la emergencia. Okay. Ahora, esto se eleva a la nación para que se declare la emergencia a nivel nacional y poder postergar impuestos nacionales, el pago de impuestos nacionales, porque no es que uno lo eximen, y todavía no hay ninguna respuesta al respecto. O sea que lo que hoy no pueden pagar porque vemos los resultados que hay de cosecha, no es que les digan, bueno, los ingresos fueron malos por causas climatológica, naturaleza, mermamos la presión, no, postergamos la presión. A nivel provincial sí, se posterga, si se quiere, el vencimiento. Uno tiene que hacer una serie de trámites para acogerse a esa emergencia, demostrar de que las pérdidas que tuvo, etcétera, y sí, se posterga el pago de impuestos provinciales, pero no son los que a uno más le duelen. Claro, si no, a nivel nacional. No solo eso, Matías, sino que, por ejemplo, en el caso de los granos, la campaña anterior fue muy buena. Entonces, cuando uno tiene que pagar anticipo de ganancias, se lo calculan sobre el año anterior, sobre la campaña anterior. Y uno dice, pero este año no coseché nada. Bueno, no importa, pero después lo vemos. Ahora, es indudable que toda esta situación que se vive seguramente debe producir alguna suerte de desaliento en algunos sectores, en algunos productores y demás. Y bueno, y además el hecho de que muchos tal vez estén desfinanciados y no puedan comenzar una próxima campaña. ¿Ustedes desde Prograno tienen algún diagnóstico de situación, de campo por campo, es decir, de socios de Prograno, de la situación económica, financiera en la que se encuentran, ya pensando en la continuidad de las campañas que van a venir? Bueno, este es un año muy complicado, ¿no? Como les decía recién, a nivel general. Sin duda que el productor agropecuario va a seguir apostando a la producción, sobre todo en el caso de Salta,
es lo que la gente de campo sabe hacer, lo que le gusta hacer, y realmente hay muchas inversiones en tecnologías, en desarrollo, en mejora genética, etcétera, en semillas, que a uno lo llevan a, bueno, el caso climático eso no se puede prever, pero uno va a seguir apostando a lo que hace, porque realmente el productor agropecuario argentino y el salteño en particular es muy eficiente, porque en un país como el nuestro la eficiencia no es una opción, es una necesidad, porque al tener tanta presión fiscal, al tener unos climas complicados, al tener distancias largas, no queda otra que ser eficiente. Después, bueno, en la situación particular de cada uno hay diferentes situaciones, pero en la medida de que haya algún, si se quiere, tipo de acompañamiento de las entidades financieras, yo creo que van a seguir, digamos, volviendo a invertir en lo que sabemos hacer. Lisandro, muchas gracias por habernos visitado. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, así estuvo con nosotros el licenciado Lisandro de los Ríos, gerente de la Asociación Prograno. Y en el próximo bloque vamos a hablar acerca del Congreso Regional de CREA, que se va a desarrollar la semana próxima en la ciudad de Salta.